Vamos a ver lo de México que me interesa mucho. De nuestros archivos, una organización cultural que enseñó la verdad. Aquí, como todos sabemos, amigos, en México, la organización, por temas para que no les quitaran sus bienes, porque, según tengo entendido, en México hubo un momento en que el gobierno estaba pidiendo los bienes de las religiones que había. Entonces ellos dijeron, no, no, si nosotros no somos una religión, somos una organización cultural, y a la Biblia no le decían Biblia, a predicar no le decían predicar, no hacían oraciones y no hacían nada que pudiera dar a entender a los ojos del César, para no pagar lo que el César le estaba exigiendo, que, bueno, para seguir ellos subsistiendo, se ocultaron y engañaron a César, ¿vale? Eso es lo que pasó. Vamos a ver qué nos cuentan. De nuestros archivos. Una organización cultural que enseñó la verdad de la Biblia. En No dice religión, grupo religioso, no, organización cultural. 1917, la Asociación Aquí en México, pues no sé si he dicho aquí en México, pero evidentemente no estoy en México. Internacional de los Estudiantes de la Biblia, conocidos después como Testigos de Jehová, empezó a predicarle al pueblo mexicano, un pueblo muy hospitalario. En las siguientes décadas, cientos y cientos de personas sinceras empezaron a adorar a Jehová. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de México comenzó a poner trabas en relación con los lugares donde predicábamos y los edificios donde... Bueno, lo tenía los testigos de Jehová, y lo tenía todo el mundo, ¿vale? O sea, la religión que fuera tenía problemas con sus edificios y con su predicación. Era un global, era como, no sé, como si me dice, es que los testigos de Jehová están prohibidos en Afganistán. Es que los de Afganistán han prohibido los testigos de Jehová, y es que no veas cómo se nota la persecución. Ya, en Afganistán es que está prohibido los testigos de Jehová y cualquier religión que se declare cristiana. ¿Vale? No solo tú. Y aquí entonces en México no solo hicieron esto con los testigos de Jehová, sino con todos. ¿Qué pasa? Que ellos eran más listos que nadie y empezaron a cambiar cosas, algo que no han hecho en Noruega. En Noruega no, nosotros no vamos a cambiar las cosas porque los gobiernos nos lo digan siempre, y luego, para que se vea que aquí, pues, esto es chocho la bernarda, como se suele decir. En ese momento, las leyes mexicanas decían que todos los actos religiosos públicos tenían que celebrarse en edificios del gobierno. Y eso era un problema, porque nuestras asambleas se celebraban en espacios públicos. No, era un problema porque vuestro edificio se lo teníais que dar al gobierno. Ese era el problema. Nuestras reuniones semanales muchas veces se hacían en las casas de testigos de Jehová, y nuestra predicación se llevaba a cabo en las calles y de casa en casa. Para cumplir con la ley, en 1943 nos registramos como una asociación civil y cultural sin fines de lucro, que promovía la educación para el bienestar del público en general. O sea, fijaos, vaya bajeza. Hay que tener bajeza para registrarte de una cosa que no eres, evidentemente, para no darle los edificios al gobierno. Es que, de verdad que... Esto significaba que tendríamos los derechos de una organización cultural en vez de los de una religión. Como resultado, ya no tendríamos que realizar nuestras actividades solo en edificios del gobierno. Buscando el recoveco para no cumplir con el César en México, una vez más. El Notas con Botas, hola, ¿cómo estás? Entre esas actividades... GS5 Laura también estremea pobre. Ahí ha estado, ¿ves? GS, ya sabe usar las cartas. Eli lo ha explicado muy bien. Eli, gracias por explicarle a Gianfranco cómo se usan estas cartas. Gracias. Gracias, porque ya tenemos a un nuevo jugador. Otra cosa que no le gusta a Jehová. El juego de cartas. Había programas culturales y educativos, así que pudimos cumplir con todos los requisitos legales del gobierno para las organizaciones civiles y culturales. Claro, nuestro objetivo seguía siendo ayudar a las personas en... Dice, aquí a los católicos y protestantes los persiguieron y hasta desvivieron por defender su fe. Claro, es que eso es así. O sea, en plan... entonces a los católicos, cuando no pudieron cambiarse a ser una organización cultural, porque es que los católicos no pueden disimular, evidentemente, dice, oye,
como ahora tú me vas a decir que tú eres una asociación cultural que lleva viviendo aquí en México un montón de años y ahora los persiguen y ahora los católicos no pueden decir no, me persigues por mi fe. No, es que te persigue. No, eso ya no es persecución. Ahora los testigos de Jehová cambiando de nomenclatura, como siempre han hecho, buscando el recoveco legal para no pagar impuestos, para que los dejen, para que les dejen sus salones. Ahora, eso no lo haga en otro país, ¿eh? En Chile, que si la bandera, en México. No, es que en Latinoamérica los testigos de Jehová han hecho lo que le ha salido de la punta del nardo, vamos. Enseñándoles la verdad de la Biblia. Muy pronto nos Sí, dimos cuenta de que ha salido la carta. Ha sido la carta de Laura Strimea, ¿no? Sí. Jehová estaba bendiciendo esta nueva manera de hacer las cosas. Así se pusieron las bases para el crecimiento tan espectacular que vendría. Dice, Jehová estaba bendiciendo esta nueva manera de hacer las cosas. Seguro que sí. A los apóstoles, a los cuales mataron de una manera absolutamente brutal, a muchos de ellos por no negar de Cristo, seguro que estaban en su tumba diciendo, ah, mira, están diciendo que no son lo que son. Qué orgullosos nos sentimos. Cuando a nosotros nos han masacrado y los primeros cristianos, que precisamente se declaraban cristianos, los mataban literalmente. Todos esos mártires están diciendo, ah, mira qué valientes. Que no es ni matar ni nada, que es que estáis perdiendo pues posesiones materiales, unas posesiones materiales que para qué las queréis, para qué queréis acumular tesoros en la tierra, tenéis que haberlas acumulado en el cielo, pero bueno, como perdemos posesiones materiales nos cambiamos de nomenclatura. Seguro que Jehová está muy orgulloso, seguro que sí, y los apóstoles y los cristianos del primer siglo, a los cuales masacraron y colgaron y crucificaban al revés, seguro que están muy contentos ellos que iban de frente hasta el final, hasta la muerte y vosotros por no perder 4 edificios que os han salido gratis, cambiáis de nomenclatura. Seguro que aquí os disteis cuenta de que Jehová os estaba bendiciendo la nueva manera de hacer las cosas, pero solo en México. En el resto Jehová estaba bendiciendo de otras maneras. Hoy en día, muchos testigos recuerdan claramente lo que ocurrió. Adaptamos nuestros métodos de predicación. Nuestra labor principal en México siempre ha sido predicar las buenas noticias del reino de Dios. Sin embargo, igual que el apóstol Pablo, adaptamos nuestros métodos de predicación a las circunstancias. 1 Corintios 9, 20 a 23. Por ejemplo, cuando Pablo les habló a los hombres de Atenas. Es que esto es una mentira. O sea, si cambiarais vuestros métodos de predicación según las circunstancias, haríais un estudio de mercado como Dios manda y tendríais bastante más éxito predicando del que tenéis 0. En todos los países te vas a México, Italia, España, Francia, Colombia, Perú. En todos los países ponéis lo mismo, con el mismo carrito. ¿Qué manera, qué circunstancias? Y son circunstancias diferentes, son pueblos distintos, son gentes que tienen circunstancias diferentes, que tienen sueldos diferentes, estatus diferentes, preocupaciones diferentes, y predicáis siempre igual, con el mismo resultado, que es nefasto, nefastísimo, diría yo. Entonces, ahora, lo que pasa es que para justificar lo que cambiaron, no, es que nos adaptamos a las maneras de predicar, ya. En el Areópago, no mencionó directamente las Escrituras. Hechos 17, 22 a 31. Esto no es adaptarte a la manera de predicar. Esto es hacer una cosa bueno, ilegal no porque es legal, pero es amoral, por supuesto que sí. De igual manera, cuando predicábamos, no llevábamos la Biblia ni hablábamos directamente de ella cuando empezábamos conversaciones con la gente. Claro, no lo hacían para imitar a Pablo. No llevaban la Biblia para imitar a Pablo, no como ahora. Pablo ya, ahora que sí se puede, lo de Pablo ya les da igual, ¿vale? Pero claro, como Pablo no mencionaba directamente la escritura, pues ellos, para imitarlo, pero no para otra cosa, ¿eh? Ellos no querían hacer otra cosa, ni tenían temor del gobierno, porque creo que no. Ellos lo que querían es imitar a Pablo. Hoy día ya no. No queremos imitar a Pablo, queremos imitar a otro que nos convenga a nosotros, ¿no? Pero qué jeta. Cuando predicábamos no llevábamos la Biblia, porque lo teníais prohibido, cabrones. Porque si llevabais la Biblia os consideraban religión. Y si os veían orando en el salón del rey, nos consideraban religión también. Y mira el ejemplo de Daniel. No, Daniel iban a echarlo a los leones y daba igual que por orden del rey, a quien vieran orando,
lo echaban a los leones. Y él se plantó con la ventana abierta, según el relato y vuestros dramas que estáis hartos de hacer, con la ventana abierta a orar para que la gente lo viera y le daba igual que lo tiraran a los leones. Y es un ejemplo ¿para quién? Para los hermanitos, los pobreticos, que están en el instituto sufriendo bullying porque hacen cosas raras que no tiene que hacer un niño. Dice, pues fíjate en el ejemplo de Daniel. A Daniel le dio igual. Y ahora tú no sacas ni la Biblia. Bueno, que también para que la quieres sacar, porque la predicación no está basada en la Biblia, evidentemente, ¿no? Pero es que no sacaba la Biblia pero encima te pone la excusa de que es que estaba imitando al apóstol Pablo, la madre que os parió a todos. Isabel cuenta. Nos presentábamos como representantes de una sociedad cultural y educativa. Yo solía darles preferencia a artículos de Despertad que no hablaran directamente de la Biblia. Claro. ¿Y qué pasaba si al amo de casa le interesaban los temas espirituales? Pues entonces sí que les hablábamos de la Biblia. Aurora, otra testigo, explica. Puesto que nunca llevábamos la Biblia, necesitábamos aprendernos muchos versículos de memoria. A las personas también les gustaba que usáramos su propia Biblia. Claro que les gustaba porque tú no podías. No es que les gustara, es que probablemente le decía, bueno, si tienes tú una Biblia tuya, sácala y yo te enseño. Pero tú no puedes llevar la tuya. Lavín, Estas cosas a mí me saltan la ya, tío. Defendemos nuestra predicación de casa en casa. Estábamos preparados para responderle a cualquiera que pusiera en duda que nuestra labor tenía reconocimiento legal. Claro. Las credenciales que nos dio el gobierno nos ayudaron mucho. La nota dice... Entonces lo importante era vender revistas, no hablar de la Biblia. Pues como siempre ha sido. Lo que pasa es que a veces se nota más y otras veces se nota menos. El propósito de esas credenciales era identificar a la persona. La Biblia no dice que cada cristiano tenga que obtener un permiso legal para hablar de las verdades bíblicas con otras personas. En años más recientes, los testigos de Jehová no intentan conseguir estos documentos o registros a nivel individual. Fin de la nota. María recuerda. Siempre llevábamos nuestra tarjeta de identificación firmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Samuel añade. En algunas ocasiones, las autoridades nos detenían para preguntarnos qué estábamos haciendo. Entonces les mostrábamos nuestra tarjeta. Esta tarjeta de identificación nos ayudaba cuando nos enfrentábamos a algún problema. Por ejemplo, un hermano llamado Jesús, que sirvió en el estado de Jalisco, dice: en 1974, una chusma encabezada por un sacerdote nos llevó a un matrimonio de testigos y a mí ante las autoridades municipales para intentar detener nuestra obra. Pero todo el mundo se calmó cuando les mostramos nuestras credenciales a las autoridades. Después de recibir asesoramiento legal, pudimos seguir ayudando a las personas de esa zona que estaban interesadas en el mensaje. Ahora hay varias congregaciones en la ciudad. Clases de la Biblia y clases de alfabetización. Como éramos una asociación civil que fomentaba la educación, ofrecíamos cursos de alfabetización gratuitos. La nota dice: según las cifras oficiales, en las décadas de 1940 y 1950, alrededor de la mitad de la población de México no sabía leer ni escribir. Dice, queridos, me pierdo el bus para ir a casa, cariños a todos, ilumínense con Emma. Gracias por estar aquí. Luego, si llegas a casa o lo que sea y quieres estar aquí un ratito más y seguimos, pues serás bien invitado. Gracias por el apoyo y por abrirte en el mundo de las cartas. La tarjeta mexicana y no la de Malawi, ya, eso es verdad. Bueno, Gese, luego a ver si seguimos por aquí y te animas un ratico, ¿vale? Antes fomentaba la educación y ahora te la prohíben. Sí, depende. Es que depende. Dice, éramos bien mentirosos. Siempre nos decían, conteste que no somos una religión. Pura mentira. Es que es verdad, tío. O sea, es que te hacían mentir. Fin de la nota. Ariel cuenta. Estos cursos comenzaron justo en el momento adecuado. En aquella época, mucha gente no había asistido a la escuela, pero deseaba de todo corazón leer la Biblia. Seguro que sí. Les enseñábamos a leer y a escribir, y poco después empezábamos a darles clases de la Biblia a muchos de ellos. Cuando aprendieron a deletrear,
Ya nada los detuvo, recuerda Ruth. Aprender a leer les dio un sentido de logro y los hizo felices. Fuimos testigos de lo mucho que progresaron en la O congregación. sea, es que los enseñaban a leer probablemente con la Biblia o con la revista de la Guachi, yo eso no lo sé. Y claro, los enseña a leer con esa revista y ya mientras que están aprendiendo y todo, le estás comiendo el tarro. Los Testigos de Jehová estuvimos registrados como una asociación civil y cultural entre 1943 y 1993. Claro, es muy importante. Dice, ahora te hacen negar que son una secta. Es que lo gracioso es que cuando tú dices, los testigos son una secta, no somos una secta, estamos inscritos como religión. Bueno, no siempre habéis estado inscritos como religión, eso para empezar. Y lo segundo, lo que siempre digo, dime una secta que esté inscrito como secta. ¿Vosotros qué sois? No, nosotros una secta peligrosa. A las mujeres embarazadas les rajamos normalmente la barriga para sacarle al feto. Esas son nuestras prácticas. Escriba. Escríbame así. Secta peligrosa y asesina. Come fetos. ¿Qué secta está inscrita como secta? Eso es como decir, oye, estás loco perdido, ¿eh? No, tío, yo soy... que yo tengo los ojos claros. Y dices, ¿y qué tiene que ver? No, es que tengo los ojos claros... que yo no estoy loco perdido, que es que tengo los ojos claros. Una cosa no quita la otra. Entonces, que tú estés inscrito como religión no significa que no seas una secta. Lo que pasa es que los testigos esto no lo entienden. Ni esto ni nada. Durante ese tiempo, ayudamos a más de 127,000 personas a aprender a leer y a escribir, y a más de 37,000 a mejorar su lectura y su escritura. Las autoridades nos felicitaron por contribuir a la alfabetización. Por ejemplo, en el 2010 nos dieron un reconocimiento especial que en parte decía que los Testigos de Jehová habían hecho nobles tareas educativas, destacándose su comprometida labor de alfabetización desde hace décadas, propiciando la superación de miles de mexicanos en el Estado de México y en todo el país. Nuestras reuniones. Ahora verá. En vista de cómo estaba registrada legalmente la organización, nos reuníamos en salas que eran como aulas de clase y se llamaban salones de estudios culturales. Que tienen cojones, ¿sabes? Ni salón del reino ni hostia, salones de estudios culturales. Se llamaba escuela. Se llamaba taller mecánico. Era como, aquí en la pandemia hubo una triquiñuela que era, los locales de ocio no podían abrir, pero durante algún tiempo, si ponías comida, sí. O sea, si ponías comida podías abrir hasta las 11, pero los bares de copas no podían abrir. ¿Qué pasó? Que hubo bares de copas que hicieron una cocina fría, en plan sándwich, bocadillo, aperitivo y demás, y abrieron diciendo, aquí servimos comida. Una trampichuela, ¿no? Una trampichuela. Y dices, tío, que el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Pero, hostia, que lo haga un bar, que lo haga un negocio en una época como la pandemia, donde estuvieron muy jodidos porque estuvieron cerrados un montón de tiempo y seguían pagando esos impuestos, esos autónomos y sus cosas, y no generaban dinero, que lo haga, vale, pero que lo haga la organización de Dios en la tierra, pues me parece feo. O sea, que es la organización de Dios. ¡De Dios! ¿Que Dios no puede hacer algo? ¿O es que Dios es un pirata? Dios es un pirata que ve el recoveco legal y dice, oye, mira, vamos a hacerlo así, para que no nos quiten nuestros bienes. Vamos a hacerlo así. Los demás están perseguidos, pero vosotros que sois más flamencos que nada, así. No vayáis con la Biblia. Con mi palabra, que es lo único que yo he dejado en la tierra, no vayáis. Con eso no. Con vuestras revistas, con la Despertar, que es más floja. Y a los salones del reino no le digáis salones del reino. Le vais a decir, a partir de ahora, Autoescuela Jesús. Directo a la vida eterna se llama. Bueno, amigos, bienvenidos a Autoescuela Jesús. Viaje al paraíso, donde vamos a aprender a conducir nuestras vidas. O sea, me parece de una cara... Allí hacíamos las reuniones y las clases de alfabetización. Ángel explica que estos salones muchas veces estaban en las casas de los hermanos. Él cuenta, siempre admiré a estas familias,
porque muchas de ellas vivían con muy poquito. Pero estos hermanos estaban dispuestos a vivir todos juntos en un espacio más pequeño de su casa para que las reuniones pudieran celebrarse en la otra parte de la casa. Esos sacrificios hacían mucha falta. Hablando de las reuniones de congregación, Ángel sigue diciendo: a veces había tantas personas que muchos nos quedábamos de pie afuera y teníamos que asomarnos por la ventana para dar comentarios. Pero disfrutábamos mucho de las reuniones. Para evitar problemas, no cantábamos ni orábamos en voz alta durante nuestras reuniones. Edmundo recuerda: Ni cantaban ni oraban. Eso tiene un nombre y es cobardes. Cobardes, jetas, caraduras. Y luego le exigí al testiguito de a pie, al adolescente que está en el instituto, al trabajador que tiene que negarse a hacer una cosa en el trabajo porque bíblicamente su conciencia no se lo permite. Lo exigís y lo expulsáis en caso de que haga lo que estáis haciendo vosotros. Ni cantábamos ni orábamos. Para no meternos en problemas, que no es por otra cosa, Para no meternos en problemas. Qué guapo con esa gafa, gracias. Es que me sienta el rojo, Cobardes. Cobardes de mierda, tío. Es que no tengo otro nombre. Es que luego le exigí esa valentía a la gente. Pero no es la primera vez, no sé de qué me sorprende. En la Real Comisión Australiana, cuando os preguntaron que si erais el único canal de Dios en la Tierra, dijisteis que era muy presuntuoso decirlo. Yo no he visto a nadie del cuerpo gobernante ir a Rusia a plantar cara, A ver, ¿qué está pasando aquí con mi hermano? ¿Quién es el responsable? Yo. ¿Qué está pasando aquí? Y que te encarcelen a ti. Que te encarcelen a ti. Salga de tu habitación en Warwick o de donde coño estés y te vayas a Rusia. A ver lo que te dura la barriga. A ver lo que te duran los oros. A ver qué pasa con tu síndrome de abstinencia cuando te falte el whisky. Cobardes. Jetas. Secta. Que dais asco, verdadero asco. Los líderes, Los líderes y los que los gestionan. Es que hay muchos testigos de a pie que se sienten muy ofendidos. Porque si te metes con el cuerpo gobernante, te metes con ellos. Pero si es que el cuerpo gobernante se mea en vuestra cara. No te metas con el cuerpo gobernante porque es como meterse con mi madre. Pero si es que el cuerpo gobernante se está meando en tu cara y se está riendo de ti. Y te está diciendo que llueve. Y es que muchas veces te dice que se está meando encima tuya. Y es que le ríen las gracias. Testigo, despierta ya. Despierta ya, coño. Es que no sé lo que falta. Ya es que el cuerpo gobernante es que no sé lo que tendría que hacer ya para que despiertes. Es que no lo sé. Es que no sé. O sea, se caga en ti y tú tan contento. Y luego te exigen que dejes un trabajo, que prediques más, que te vayas a una construcción. Siempre estamos en déficit, todo es superable, todo es poco. En el discurso cultural, al que ahora llamamos discurso público, el orador destacaba lo prácticos que eran los consejos de la Biblia para que los asistentes pudieran elevar su nivel cultural y vivir mejor. Con el tiempo, hasta dejamos de usar los nombres de los libros de la Biblia. Y entonces... Es que tiene huevo. Es que no le decían a los libros de la Biblia ni cómo se llamaban, tío. Dice, el orador destacaba lo prácticos que eran los consejos de la Biblia para que los asistentes pudieran elevar su nivel cultural. Hombre, si les decías que, por ejemplo, la semilla de la mostaza era la más pequeña porque Jesús lo dijo, y luego resulta que es que no está elevando su nivel cultural, está elevando el nivel de ignorancia que tiene. ¿Cómo se citaban los textos bíblicos? Manuel nos pone un ejemplo. Claro, verá. En vez de decir Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, decíamos algo como libro 66, 21, 3 y 4. Todo eso para no pagarle a César. Para no pagarle a César. Las triquiñuelas que hacían para no pagarle a César. En vez de decir Apocalipsis o Revelación, decía libro 66. En vez de decir Génesis, libro 1, capítulo... Qué cobarde de mierda, tío. Moisés, otro testigo, añade: eso significaba que teníamos que aprendernos de memoria los números que correspondían a cada libro de la Biblia
para poder encontrar los textos. Coño, con apuntar el número del texto en el índice, Génesis 1. Con poner un numerito así, cuando te diga el libro 54, buscar el índice, ¿cuál es el 54? Pues al 54. Tampoco es tan complicado, la verdad. Pero bueno, si es que son testigos, ¿qué quieres? Lo que aprendemos de la historia de los testigos de México. Lo que aprendemos es que soy unos cobardes, eso es lo que aprendemos. En general, nuestra organización funcionaba en México igual que en otras partes del mundo. Aunque teníamos algunas restricciones, era obvio que Jehová nos estaba bendiciendo. Cuando en 1943 En general, nuestra organización funcionaba en México igual que en otras partes del mundo, pero qué mentirosos sois, tío. Esto es una mentira, pero clarísima. O sea, esto es una mentira, pero brutal. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que funcionaba ahí en México igual que en otro país que no tuviera ahí estas restricciones? Pero bueno. registramos como una asociación civil, había 1.565 publicadores en México. A ver, las preguntas personales por el chat, por favor, si vamos a intentar no ser muy intrusivos. Y cuando en 1993 recibimos el reconocimiento legal como religión, podíais haberlo recibido antes, pero no lo hicisteis porque no os dio la gana. Podíais haberos registrado legalmente como religión antes, lo que pasa es que perderíais vuestros bienes. Cuando recibimos, como si eso fuera una medalla que te otorga el gobierno, bueno, os lo habéis currado, tomad vuestra... No, podíais haberlo registrado como religión el día 1. Lo que pasa es que eso conllevaba pagarle a César lo que es de César, y en esta ocasión no nos interesa. El promedio de publicadores fue de 366.177. El trabajo que hicieron estos publicadores hizo que la obra creciera todavía más. En el 2021, el promedio de publicadores en México había alcanzado los 864.633. En vista de todo esto, veamos qué aprendemos de la historia de los testigos de Jehová de México. Adaptarse cuando surgen obstáculos. Hacer todo eso permitió que nuestra obra en México tuviera reconocimiento legal durante 50 años. Mario dice: a veces yo me preguntaba por qué no podíamos hacer las mismas cosas que los testigos de otros países. Pero se acaba de decir que funcionaba igual. Dice, en general nuestra organización funcionaba en México igual que en otras partes del mundo. Y ahora me dice, Mario dice, a veces me preguntaba por qué no podíamos hacer las mismas cosas. Joder, es que han tardado 1,5 párrafos en contradecirse. Sin embargo, nadie cuestionaba la guía de la organización. Siempre pensamos que Jehová estaba dirigiendo a su pueblo, y por eso éramos muy obedientes. Pues como hoy día, que os están engañando exactamente igual que antes y no caéis. Centrarse en trabajar para Jehová. Guadalupe explica: estábamos tan ocupados en la obra de predicar y hacer discípulos que no nos poníamos a pensar en nada más. Nos sentíamos muy felices de servir a Jehová, y eso era lo más importante. Es que no podíais predicar porque, es que tampoco se le podía llamar predicar. Estar siempre cerca de los hermanos. Lo que no podíamos hacer en el salón de estudios culturales, como cantar canciones del reino, lo hacíamos en nuestras casas, dice Anita. Nos juntábamos muchas veces y estábamos muy unidos. En esas reuniones sociales, siempre hacíamos actividades espirituales. Florentino resume así este periodo. Cuando recuerdo aquellos años, estoy convencido de que todo tuvo su tiempo y su lugar, y de que nos enriqueció de alguna manera. Está claro que, a pesar de la oposición, Jehová estaba dirigiendo los asuntos. ¿Pero qué oposición? ¿pero qué oposición, muchacho? No teníais ninguna oposición. Oposición las tenían todo menos vosotros. Todo menos vosotros. Porque no tenéis oposición porque hicisteis todo como os dio la gana. La Virgen, qué jeta. Vaya artículo. A ver, que le queda todavía 1 minuto y medio. ¿Por qué creció tanto la obra en México? Era normal que los abuelos, los padres y los tíos vivieran todos juntos y estuvieran muy unidos. Así que cuando empezábamos a estudiar la Biblia con alguien, también les decíamos a otros miembros de la familia que estudiaran con nosotros. Una vez, empecé a estudiar la Biblia con un joven, y en poco tiempo, 20 familiares suyos también comenzaron a estudiar. Al final, todos ellos se bautizaron. Daniel. Había fuertes lazos de amor y amistad entre todos.
Éramos una verdadera familia, y ser hospitalario era lo normal. Los estudiantes de la Biblia veían ese cariño en las reuniones, y eso los atraía a la organización. Edwin, No, como Edwin, tío. La gente era muy religiosa. Al principio eso nos pareció un obstáculo, pero vimos que cuando empezaban a estudiar la Biblia con nosotros, todo el entusiasmo que habían sentido por su iglesia, ahora lo dirigían a la verdad. Concepción, Nos tomábamos muy en serio la responsabilidad de Concepción en México es el nombre de hombre. predicar. Aún los hermanos que trabajaban a tiempo completo buscaban la forma de predicar por las tardes o aprovechar los fines de semana para hacer lo más que podían. Ese espíritu era contagioso. Fernando, Ah, vale, que está leyendo los nombres al final. Bueno, pues ese ha sido el artículo. Un artículo hiriente, la verdad. Un artículo que... No tengo palabras para este artículo, vamos.